Ey, ¿qué pedo, amistades? Yo soy... ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén... Increíble. Y si no estaban increíbles, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Y aparte de bomba, se la van a pasar escabroso, terrorífico, macabro. Porque hoy tenemos una nueva edición de historias de Ultratumbísima, donde leo sus relatos más terroríficos que les han pasado a ustedes o a alguien que conozcan. Ya saben que esta serie se hace mes con mes, así que siempre están a tiempo de mandar sus historias al correo que aparece ahora en pantalla. Creo que desde el último Ultratumbísima me tardé un poco más de un mes en subir este. Les ofrezco una disculpa, pero no se preocupen, Historias de Ultratumbísima aquí seguirá para sacarles un pedo cada vez que tengan ganas, pues de espantarse y así. Pero bueno, mucha intro y muy poco susto, así que vengan y acompáñenme en esta terrorífica aventura que va a ser escuchar historias de una tumbísima con Sailor Fag. Los ojos de mi bisabuela. Mi hermana y yo nos dedicamos a cuidar a mi bisabuela durante muchos años, prácticamente hasta sus últimos días. Bueno, más o menos, porque solo cuando cayó al hospital por última vez fue que sus hijos, según ellos, comenzaron a hacerse cargo de ella. El punto es que ni mi mamá ni nosotras pudimos verla antes de que falleciera, así que nunca pudimos despedirnos. De milagro logramos ir a su velorio, porque la pinche familia ni siquiera nos quería decir dónde la estaban velando. Pero bueno, en ese entonces yo tenía como 9 o 10 años. Había llegado a mi etapa de rebeldía, según yo, y me daba por dormir en la sala. No me pregunten por qué, simplemente me gustaba dormir ahí. Siempre me acostaba en el sillón más grande. Desde ese sillón, si te recostabas, podías ver el pasillo por el que había que caminar para llegar a la sala, gracias a unas ventanas que daban hacia ese lado. Cuando mi bisabuela falleció y pasó todo eso, llegaron los días más difíciles. ¿Por qué digo esto? Pues porque normalmente existe la creencia de que cuando una persona fallece, su espíritu se queda penando por un tiempo. En mi familia creen muchísimo en eso, sobre todo porque mi mamá y varios de sus familiares aseguran haber visto al esposo de mi madre penando dentro de la casa. Regresando a mi historia, esa noche me acosté como siempre en el sillón. Era una de esas noches en las que ni siquiera se escuchaban los carros ni los grillos que normalmente hacen ruido. Como diría mi mamá, se podía sentir que la muerte estaba ahí. Pero bueno, yo me acosté a dormir y no tardé mucho en quedarme profundamente dormida. No sabría decir a qué hora empezó todo, pero recuerdo que comencé a despertar porque escuchaba el sonido de su andadera. Era una de esas con rueditas que le ayudaban a moverse con más facilidad. Podía escuchar sus pantuflas arrastrándose, igual que cuando caminaba en vida. Volví a cerrar los ojos y me quedé dormido un rato, pero poco después los abrí de nuevo. Aún era de noche. Fue entonces cuando a través de una de las ventanas vi la silueta de mi bisabuela. Llevaba puesta su chamarra rosita, la que siempre usaba. Comencé a entrar en pánico porque no podía moverme ni hablar. Por más que intentaba volver a dormir, me era imposible conciliar el sueño. Lo único que podía hacer era escuchar cómo se acercaba cada vez más. Cuando abrí los ojos por última vez, la vi llegar hasta la sala. En la sala tenemos un mueble de madera donde había figuras de cerámica. Solo pude ver cómo ella se detenía a un lado de ese mueble y se me quedaba viendo. Sailor, fue la cosa más espeluznante que había vivido hasta ese momento. Sus ojos estaban completamente negros. Vestía uno de sus vestidos floreados, sus pantuflas, unas calcetas largas y su chamarra rosa. No decía absolutamente nada, solo me observaba fijamente. De repente me regaló la sonrisa más, pero más terrorífica que te puedas imaginar. Yo solo recuerdo el miedo que sentía, no puedo recordar qué pasó después. Lo único que sé es que cuando volví a abrir los ojos ya era de día. Jamás volví a dormir en la sala. De hecho, esa sala tiene muchas más historias y experiencias que han vivido varios miembros de mi familia. Ahora les cuento lo que pasó después porque esta parte también me da mucho miedo. Un contexto rápido. En ese entonces, mi hermano era el único que tenía el cuarto para él solo. Justo cuando me pasó todo eso, se había ido a trabajar a otro estado, así que yo empecé a dormir en su cuarto porque era el único lugar donde me sentía segura. En ese cuarto no se escuchaba absolutamente nada de lo que pasaba afuera, y extrañamente cuando te dormías ahí, caías en un sueño muy profundo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que vivió mi hermana fue algo tan escalofriante que doy gracias de no haber pasado por lo mismo.
mismo. Mi hermana y yo siempre dormíamos juntas, pero esa vez fue diferente. Como les conté, yo ya no me sentía segura durmiendo en ningún otro lugar que no fuera el cuarto de mi hermano. Habían pasado varios días desde que mi bisabuela falleció. Esa noche, mi mamá había salido con su pareja, así que mi hermana y yo nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, mi hermana, todavía muy asustada, me contó lo que le había sucedido durante la noche. Entre sus sueños, comenzó a escuchar la voz de mi bisabuela, que la llamaba a gritos. Mi hermana tardó unos segundos en reaccionar, hasta que escuchó un segundo grito llamándola por su nombre. Se levantó rápidamente, todavía sin ser consciente de lo que estaba pasando. Entonces escuchó un tercer grito. Mi hermana se dirigió deprisa hacia la puerta de su cuarto, y justo cuando iba a abrirla, su cerebro por fin reaccionó. En ese momento se dijo a sí misma: pero ella ya falleció. El miedo le invadió. De nuevo escuchó el grito llamándola, así que regresó corriendo a la cama y se tapó por completo con las cobijas. Mi hermana cuenta que comenzó a rezar, pero aún así seguía escuchando los gritos. No sabe en qué momento volvió a quedarse dormida. Simplemente después de eso todo quedó en silencio. Eso ha sido de las cosas más fuertes que he vivido, pero tengo muchas anécdotas más porque estoy segura de que mi casa sí está embrujada. Como último detalle, a veces todavía escucho la andadera de mi bisabuela en su cuarto, e incluso en ocasiones la he oído llorar dentro de la casa o desde su habitación. Ay, mea. Luego aquí recibimos muchas historias de gente que ve como a seres queridos que ya fallecieron y así, pero pues usualmente no están tan terroríficas, de que como que, aunque te dé un poco de miedo, si sientes un poco de paz o como que no, pues no sé, no te espanta tanto, no les ves los ojos negros como dices y así. Igual es otra cosa que se quiere aprovechar del duelo, amiga, y se hace pasar por tu bisabuela. Trucha con eso. Gracias por tu relato y sigamos. Lo que se escapó del corral. Hoy te quiero contar una historia que le pasó a mi papá hace muchos años. Él era vendedor, por lo que tenía que salir de viaje constantemente a muchísimos lugares para dejar la mercancía. Como lo que transportaba eran llantas, manejaba una camioneta que tenía una caja gigante atrás, algo como esta imagen que te adjunto, pero era aún más grande. Una noche, después de que había terminado su trabajo y se dirigía directo a la ciudad, pasó por un árbol muy frondoso, pero que no era muy alto, por lo que con la caja de la camioneta alcanzó a golpearlo. Por el retrovisor, vio como una bola de fuego intentó elevarse, pero terminó chocando nuevamente. Entonces, esa cosa cayó directamente en la caja de la camioneta. Mi papá comenta que se sintió como si algo muy pesado hubiera caído, casi como si fuera el peso de un cuerpo humano. Muy asustado, intentó no fijarse en qué era lo que estaba con él en la camioneta y comenzó a rezar. Después acordó que unos metros más adelante estaba el restaurante de un amigo, por lo que decidió llegar ahí. Cuando llegó y se bajó de la camioneta, vio que lo que estaba en la caja era una ave, casi como un búho, pero era gigante. Al entrar al restaurante, su amigo no estaba, pero sí estaba su suegro. Mi papá le comentó que traía con él un ave y que si podía dejarla con ellos, ya que tenía que regresar a la ciudad y no podía llevársela con él todo el camino. Cuando fueron a la camioneta, el señor con un palo movió el ave y ésta rápidamente se defendió con sus patas. Ahí se dieron cuenta que estaba lastimada de una de ellas. El señor fue por unas carretillas para poder llevársela, ya que era muy pesada, y mi papá comenta que durante todo el tiempo que el señor la estuvo moviendo, esa cosa no dejaba de mirarlo, lugar al que mi papá se movía, lugar al que esa especie de búho giraba su cabeza para seguir viéndolo. Finalmente se la llevó a un corral y la amarró de una de sus patas. Todo bien hasta ahí. Mi papá regresó a la ciudad y con los días se olvidó del tema, hasta que se reencontró con su amigo del restaurante, y este le dijo que por favor no le volviera a llevar esas cosas a su restaurante, ya que esa no era un ave común y corriente, sino una bruja. Le comentó que a la mañana siguiente de que la llevó, fueron a verla, pero que ya no estaba amarrada donde la dejaron, y que incluso la cuerda no estaba ni siquiera trozada, más bien simplemente pareciese como si alguien la hubiera desatado, y que vecinos de la zona afirmaban que vieron a una anciana vestida de negro saliendo del corral, cojeando de uno de sus pies. En ese momento mi papá le encontró explicación a esa inquietud y miedo que sintió durante todo el camino. Si te soy sincera, yo soy una persona muy escéptica, pero a mi papá durante sus años de vendedor le pasaron una infinidad de cosas cuando viajaba en su camioneta que me hacen preguntarme si estas cosas como las brujas realmente existen y si realmente están entre nosotros. Pues, yo sí soy de la opinión que hay muchas cosas que no tienen explicación y muchos, digamos, seres con los que compartimos este bello planeta. Entonces, pues, aunque una sea escéptica, siempre hay que estar con el ojo pelón. Gracias por tu relato y sigamos. Hicieron enojar a Satanás. Todo ocurrió durante Semana Santa del 2019, cuando yo tenía solamente 14 años.
Mi familia y yo íbamos a misa todos los domingos y en uno de los avisos parroquiales anunciaron un retiro para jóvenes de entre 14 y 18 años. Mi mamá me inscribió, aunque siempre he sido una persona muy extrovertida. Ese día me sentía rara porque todos ya se conocían entre ellos y yo era la única nueva. El retiro sería en una cabaña ubicada a las afueras de mi ciudad. Recuerdo que durante el camino me llamó mucho la atención que la carretera estaba llena de cruces y altares por la cantidad de accidentes que habían ocurrido ahí. Era una carretera peligrosa. Aún así, todo el trayecto fue muy tranquilo. Iban cantando alabanzas, rezando y platicando. Al llegar, conocimos a la pareja de adultos mayores que era dueña del lugar. Ellos prestaban la cabaña cada año para hacer ese retiro y vivían en una casa a escasos metros de ahí. Nos dieron un recorrido por el terreno y tenían corrales con caballos, burros, gallinas y chivas. Lo curioso es que todos los animales eran increíblemente mansos. Incluso podíamos entrar a los corrales sin que ninguno reaccionara de forma agresiva. Durante el día hicimos varias actividades y al caer la tarde llegó el sacerdote llevando el Santísimo Sacramento. En ese entonces yo no entendía realmente la importancia que tenía, pero recuerdo perfectamente que colocaron un pequeño altar junto a la fogata para hacer un momento de oración. Nos dieron unos papelitos donde escribimos nuestros problemas, preocupaciones o aquello que queríamos dejar en manos de Dios. Uno por uno pasamos a quemarlos en la fogata mientras hacíamos oración frente al Santísimo. Después cenamos y el sacerdote nos dijo que le daba mucho gusto ver a tantos jóvenes interesados en acercarse a Dios. Yo pensé que él se quedaría todo el retiro, pero al terminar la oración se fue de regreso a la ciudad. Antes de irse, el Santísimo quedó resguardado dentro de la cabaña. Más tarde hacía muchísimo frío y nos mandaron a dormir. Los coordinadores se quedaron dentro de la cabaña y nosotros dormíamos afuera en casas de campaña. Yo no llevaba una, así que compartí tienda con dos chicas de 17 años. No habían pasado ni 10 minutos cuando comenzamos a escuchar unos gruñidos muy graves. Al principio eran lejanos y se escuchaban solo por momentos, pero poco a poco comenzaron a acercarse. Una de las chicas empezó a rezar, la otra comenzó a llorar. Yo estaba completamente paralizada del miedo. Todos salimos de las casas de campaña para despertar a los coordinadores y justo cuando íbamos a tocar la puerta, escuchamos un rugido tan fuerte que hasta el día de hoy me pone la piel de gallina solo recordarlo. No sonaba como un animal, era una mezcla entre un llanto y un rugido muy grave con muchísimo eco. La única forma en que puedo describirlo es como si algo intentara hablar mientras lloraba. Los coordinadores salieron de inmediato y nos dijeron que esa noche todos dormiríamos dentro de la cabaña. Yo tardé mucho en poder dormir por el miedo y alcancé a escuchar que uno de los coordinadores llamó por teléfono al sacerdote y nunca supe de qué hablaron. A la mañana siguiente hicimos una actividad en el bosque. Cuando íbamos caminando, una de las chicas que venía hasta atrás gritó. Todos corrimos pensando que le había pasado algo, pero lo que encontramos fue una serpiente grande muerta con la boca completamente abierta. A su alrededor había huevos rotos con sangre y muchas serpientes pequeñas también muertas. Regresamos enseguida a la cabaña. Cuando pasamos por la casa de los dueños, los coordinadores les contaron lo que había pasado durante la noche. La señora primero se rió y dijo, «Ay, de seguro solo fue un oso». Pero en cuanto escuchó que el sacerdote había llevado el Santísimo el día anterior, su expresión cambió por completo, se quedó completamente seria y con una cara de auténtico terror dijo, «Hicieron enojar a Satanás». ¡Ay, qué miedo! Ya estando en la cabaña, los coordinadores tuvieron una reunión y para sorpresa de todos decidieron cancelar el retiro. Se suponía que duraría 3 días, pero regresamos a la ciudad ese mismo día sin darnos ninguna explicación. Al llegar a la iglesia, el sacerdote nos preguntó si todos estábamos bien y nos roció con agua bendita antes de que cada quien regresara a su casa. Durante semanas tuve pesadillas con aquel grito. Han pasado 7 años y todavía no sé qué fue lo que escuchamos esa noche. Tal vez si era un oso, o tal vez aquella señora sabía algo que nosotros no. Tú... Chinga tu güey. Imagínense que alguien les diga eso de hiciste enojar a Satanás. Ay, no, hombre. Cruz, cruz, que se vaya la... ¿Quién sabe qué era esa madre? Gracias por tu relato y sigamos. Un trabajo de muerte. Desde que tengo memoria, las hermanas de mi papá nunca quisieron a mi mamá, ya que en cada reunión había indirectas y comentarios fuera de lugar. Todo empeoró con la muerte de mi abuelito paterno, los comentarios eran más hirientes y la convivencia empeoraba, tanto que mi mamá dejó de ir a las reuniones, solo íbamos mi papá, hermano y yo.
Todo esto pasó cuando estaba terminando la carrera en diseño gráfico. Empecé trabajando en una papelería cerca de la universidad en donde estudiaba, pero yo quería un trabajo más apegado a lo que estudié. Mandaba y mandaba CVs y no pasaba ninguna entrevista. Fueron varios meses en los que no conseguí un buen trabajo. Aparte de esto tenía otras sensaciones. Entraba a la iglesia y me costaba trabajo respirar, como si me estuviera ahogando. Pensaba que era algo normal, ya que las cenizas de mi abuelito estaban en dicha iglesia y decía que era el sentimiento. Tenía pensamientos sobre acabar con mi vida. Dormía, pero no descansaba, como si toda mi energía me lo hubieran quitado. Una de las sensaciones más fuertes era la de que algo se movía dentro de mi estómago, como si fuera una serpiente. En otra ocasión, tenía un peluche para dormir en donde cualquier roce se marcaba en la tela y se veía una mano huesuda con garras y del doble del tamaño que la mía. Mi mamá no sabía nada de esto, pero sabía que algo no andaba bien y dijo que fuéramos con un ángel a realizarme una limpia, que seguramente era un trabajo de envidia o bloquea caminos. Sacó cita y por cosas del trabajo yo no pude asistir. El ángel le dijo que yo tenía que ir urgentemente, ya que tenía un trabajo muy pesado. Tomó en cuenta que mi mamá no le comentó nada sobre mí. Fui a la semana siguiente, pasé y me dijo que lo que traía era un demonio muy guapo y alto dentro de mí, que ese ente tenía una comanda de acabar con la vida de mi madre, pero como yo estaba muy débil y en depresión, el trabajo recayó en mí. Nos dijeron que yo sufriría un accidente de carro que me dejaría desfigurada de la cara y en el hospital, que si el accidente no acababa conmigo, poco a poco me iría debilitando hasta morir. Mientras nos decía todo esto, el cuarto se enfrió, me dieron escalofríos. Nunca había visto a mi mamá tan impactada y enojada. Hicieron un exorcismo y fue fácil, ya que yo no era el objetivo del ente. Igual nos dijeron que el trabajo venía por parte de 3 mujeres. No nos dieron nombres, ya que a veces esto puede dar pie a que vayas y pidas regresar el trabajo. Mi mamá estaba segura de que fueron algunas hermanas de mi papá, pero que ella estaba mejor no sabiendo quién fue. Después de esto me sentía más tranquila, ya no tenía pensamientos negativos y empecé a conseguir trabajo. Mi mamá dice que este tipo de trabajos consisten en ir a un cementerio, buscar quién se llama igual que tú y que la forma en que murió la otra persona te pasará a ti. Por ende me cayó a mí, ya que nos llamamos igual, por débil y porque a mi mamá no le puede caer nada de brujería, ya que tiene las venas cruzadas y que por eso nada le puede pasar. Moraleja de la historia: los peores males casi siempre vienen de la familia. Yo no sabía eso de las venas cruzadas, ¿eh? ¿Cómo puedo saber si tengo las venas cruzadas? Porque se me antoja que jamás me hagan un embrujo a mí. Pues qué bueno que lograste salir de esto, amiga. Gracias por compartir tu relato y sigamos. La residencia estudiantil. Hoy quiero contarte algo que nos sucedió a mí y a mis roomies en una residencia estudiantil entre el 2024 y 2025. Para ponerte un poco en contexto, mi cuñada y yo somos de un pueblito donde no puedes seguir estudiando más allá de la secundaria porque no hay nada cerca. Entonces, nos tuvimos que poner a buscar alquileres en la ciudad donde íbamos a estudiar. Es así como llegamos a esta residencia estudiantil. La casa era un sueño y las 11 chicas nos llevábamos extremadamente bien, pero una noche de octubre, mientras cantábamos karaoke en grupo, el televisor comenzó a reproducir videos gore de la nada. Intentamos salir y apagarlo, pero no se apagaba. El volumen se subió al tope y no podíamos bajarlo por nada del mundo. Aunque estábamos muertas de miedo, una de nosotras se animó a desenchufar el televisor y creímos que todo volvería a la normalidad. Sin embargo, a mediados de junio del 2025, cuando solo quedamos 3, las cosas se pusieron extremadamente raras. El primer suceso fue una noche cuando estaba estudiando en la sala de estudio. Me había ido a la cocina a poner agua para el mate y escuché claramente un sonido raro, ese que haces al pasar las hojas de un cuaderno muy rápido. En ese momento no lo pensé tanto y pregunté en voz alta: ¿rindes mañana?, creyendo que mi cuñada se había levantado a estudiar, pero no obtuve respuesta. Cuando me fui a dormir, cerca de las 2 de la mañana, escuché que mi impresora estaba funcionando y corrí al estudio para ver quién la estaba usando. No había nadie y la impresora pasaba las hojas en blanco sin parar, pero no solo estaba apagada, sino que también estaba desenchufada. Me quedé en shock observando esa escena, pero no dije nada porque no quería asustar a las demás chicas. La noche siguiente las cosas no mejoraron, pues mi cuñada me despertó en medio de la noche para decirme que escuchaba pasos en el pasillo de la entrada y que oía cómo las puertas se abrían y se cerraban, pero en las piezas del frente no dormía nadie. Nos levantamos para revisar, pero no vimos nada, así que nos fuimos a dormir con todo el cagazo encima.
la mañana, cuando nos levantamos a desayunar, nuestra otra roomie nos preguntó si alguna le había golpeado la puerta a la noche, porque escuchó los golpes y vio una figura parada a través de los vidrios translúcidos. Le dijimos que no, pero que sí nos habíamos levantado a la madrugada. Esa semana tuvimos exámenes finales, así que casi nunca estábamos en la casa, solo volvíamos a dormir, pero los siguientes días no pudimos hacerlo. Lo que cruzó el límite fue una noche cuando mi cuñada volvió a despertarme a la madrugada para decirme que escuchaba los mismos pasos, pero que esta vez también oía el sonido de un bastón golpeándose contra el suelo. Yo estaba tan cansada que solo le dije: ya revisamos una vez y no había nada, seguro es alguien pasando por la vereda. Ella no volvió a despertarme y yo volví a quedarme dormida, pero me desperté a las 4:30 de la mañana porque escuché algo horrible. Sailor, escuchaba claramente pasos de tacón tan fuertes que hicieron que casi me explotara el pecho. Eran pasos de tacón de aguja. Los pude distinguir a la perfección porque yo tuve unos y hacían exactamente ese mismo sonido al caminar por la cerámica. Se oían desde la puerta de la entrada, recorrían todo el pasillo a pasos lentos, pero cuando llegaban a la sala de estudio, corrían con fuerza hasta llegar a la puerta del baño que estaba pegada a la puerta de nuestra habitación. Mi celular comenzó a vibrar constantemente con mensajes de mi otra roomie, quien no dejaba de preguntarme si yo también oía los ruidos. Le dije que sí y volteé a ver a mi cuñada, quien estaba con los ojos bien abiertos y se tapaba las orejas con las manos. No pegamos un ojo y ninguna se atrevió a salir. El miedo era tanto que nos dejó petrificadas en nuestras camas sin querer emitir sonido o movimiento alguno. Cuando se hicieron las 8 de la mañana, las tres salimos y nos encontramos en el pasillo. Ninguna dijo nada, nos quedamos en silencio y las tres nos fuimos a mi habitación. Nos pusimos a buscar alguna explicación que nos dejara tranquilas, pero nada lograba calmarnos. A las 11 de la mañana mi mamá me llamó y estuve hablando con ella mientras organizábamos la diminuta habitación para que nuestra roomie durmiera con nosotras. Lo que sucedió a continuación fue lo que nos hizo abandonar esa residencia. Mi mamá estaba en el altavoz y nosotras estábamos doblando ropa. Teníamos la puerta de la habitación abierta y el sol iluminaba toda la casa. No sé por qué, pero por alguna razón las tres miramos hacia la puerta y vimos claramente cómo una figura negra se metía al baño y cerraba la puerta de golpe. Nos pusimos a gritar y a llorar. Mi mamá no dejaba de preguntarnos de manera desesperada qué pasaba, pero no le pudimos contestar porque estábamos muertas del miedo y presas del pánico. Lo único que pude decirle fue: yo me voy a la mierda de aquí, y de inmediato me puse a agarrar mis cosas con una desesperación que no volví a experimentar nunca más en mi vida. Nuestra roomie salió disparada de la habitación y abrió la puerta del baño con todas sus fuerzas, pero se quedó parada en el marco al darse cuenta de que no había nada dentro del baño. Nos acercamos a ella y confirmamos que no había nada, pero sentíamos una ráfaga de viento muy fuerte al entrar, y ese baño no tenía ventana. Esa semana abandonamos la residencia y aprovechamos las vacaciones de invierno para buscar otro lugar. Actualmente mi cuñada y yo vivimos en un departamento a un lado de un hospital abandonado, pero curiosamente nunca volvimos a experimentar algo así. Hace poco volvimos a pasar frente a la residencia y la casa está completamente abandonada. La puerta de madera está podrida en la parte de abajo y un vecino nos dijo que ahí hace mucho que no vive nadie. Tú en la madre. O sea, estaba a punto de decir de que, bueno, sí estuvo terrorífico, pero mínimo no estaba sola, entonces de que ahí se compartían el miedo entre todas, pero el hecho de que todas vieran lo mismo, siento que me espantaría más a que si yo lo hubieras visto de que solita y así. Tú, gracias por tu relato y sigamos. El closet de mi habitación. Todo esto sucedió en mi casa, en el mes de junio. Mis hermanos y yo nos habíamos quedado una noche solos en casa, ya que mi mamá había salido de la ciudad y no llegaría a dormir. Eran aproximadamente las 12 de la noche. Todo estaba tranquilo. Mis hermanos ya dormían y se me ocurrió mandarle mensaje a mi mejor amiga, Ivana, para saber si quería que hiciéramos pijamada en mi casa, ya que me sentía de cierto modo un poco incómodo y con miedo. Algo raro en mi casa porque no es tan normal que yo me sienta así. Al rato llegó. Estuvimos platicando un rato en el comedor. Para esto ya eran más o menos la 1:30 am. Todo estaba tranquilo, no había ruido, solo se escuchaba nuestra conversación, cuando de la nada escuchamos que tocaron 2 veces la ventana de la cocina que da hacia la cochera. Ivana y yo solo volteamos a vernos con cierta confusión, pero a la vez con miedo, ya que en mi casa es muy común que sucedan cierto tipo de cosas paranormales. Para no incomodar el ambiente, solo le dije que no le tomara importancia y que lo ignoráramos. Me paré para calentar la cena, y mientras tanto saldríamos al patio para fumar un poco, ya sabes, calmar un poco la tensión
ni eso. Cuando entramos, preparamos la mesa y nos sentamos. Mientras cenábamos, llegué a escuchar un ruido en mi cuarto que se encuentra en la segunda planta. Creí que era mi hermano ya que compartimos habitación. Lo que no quería era asustarme, así que trataba de mantenerme tranquilo y obviamente que Ivana tampoco se asustara. Cuando terminamos de cenar, le dije que me esperara abajo en lo que yo subía a mi habitación por mi cepillo de dientes. Cuando subí, no quise prender la luz ya que mi hermano estaba boca arriba y le molestaría. Procedí a caminar hacia mi peinador por mi cepillo cuando empecé a sentir muchísimo miedo. Sentía que alguien me observaba. Mientras sacaba mis cosas del cajón, de reojo noté una sombra en la esquina de mi habitación, justo afuera de mi closet. Te lo juro, sentía que mis pies se hacían pesados. Rápido saqué mis cosas y me regresé a las escaleras. Cuando iba bajando, sentía una mirada súper pesada. Sentía mucho miedo, más porque la luz de las escaleras no funcionaba. Cuando bajé, mi amiga me notó muy acelerado y me preguntó qué me sucedía. Yo sentía que no podía hablar, no podía explicar lo que había pasado, y solo le dije que creía haber visto a alguien en la habitación. Ella se asustó y me dijo que no bromeara con ese tipo de cosas, menos a esa hora. Ya eran las 3 a.m. Tun. Le dije que no se preocupara, que a lo mejor había sido solo mi imaginación, que tal vez solo me había paniqueado por los toques que nos dimos en el patio. Después de lavarnos los dientes y la cara, nos fuimos a mi cuarto, un poco temerosos ya que ni a mí ni a ella se nos quitaba de la mente lo que le había contado. Nos acostamos, prendimos la televisión y nos pusimos a platicar cada quien en su celular. Mi cama está enfrente de mi closet. En la cabecera de mi cama hay un espejo y yo le estaba dando la espalda al closet, o sea, estaba frente al espejo. Dicho esto, estaba en mi teléfono con la luz apagada cuando noté por el espejo que una puerta de mi closet se movía. Me di la vuelta rápido y me arrinconé con Ivana. Ella también lo vio y fue cuando empezó a grabar todo. Te dejo algunos videos como evidencia. Ay, sí, espera. No, me están durmiendo. No. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes allá en el corazón? Nada, no pasa nada. No. Después de eso yo con miedo me paré, prendí la luz y cerré el closet. Cuando me di la media vuelta, no había dado ni 2 pasos cuando se abrió de manera brusca la misma puerta que acababa de cerrar. Solo vi cómo Ivana se volvía a arrinconar en la esquina de la cama y yo di un salto para subirme a esta. Toda la noche no pudimos dormir, la puerta ya no la volví a cerrar. Nos quedamos despiertos hasta que vimos que la luz del sol empezaba a verse por la ventana. Esa mañana cuando bajamos a almorzar ya estaba mi mamá en casa. Bajamos platicándole todo y ella nos dijo que días antes ya había escuchado las puertas de mi closet azotarse mientras estaba sola en casa, pero que no nos quiso decir nada porque nos daría miedo y no podríamos dormir. Tú, espero que estés bien y pues cierra bien las puertas de tu closet. Ay, güey, zafo cero. Yo, la verdad, le tengo mucho miedo a los closets y a las puertas de los closets y los sonidos que puedan venir de los closets desde que vi el video del caso Joshua Luke de Dross. Ay, no, asústame, Panteón. Gracias por tu relato y sigamos. El doppelganger de mi hermana. Te cuento que en mi familia, del lado materno, las cosas paranormales siempre han sido normales, ya que la mayoría tenemos sensibilidad a esto. Yo no tanto en lo particular, pero sí he vivido varias experiencias que me han sacado más que un susto, como la situación que hoy voy a contar. Mi hermana es 7 años mayor que yo. La primera vez que este doble se manifestó fue por allá del 2019. En esta ocasión la que vivió esto fue mi madre, ya que estaba sola en la casa con mi hermana y yo estaba en la escuela. Para contexto, mi hermana tiene 2 gatos. En ese tiempo dormíamos en cuartos separados y siempre se encerraba en su cuarto con sus gatos. Bueno, cuando regresé de la escuela, mi mamá me contó que vio claramente desde el final del pasillo a mi hermana entrar a su cuarto con uno de sus gatos siguiéndola. La llamó para pedirle algo y para su sorpresa, mi hermana salió de la sala y no de su cuarto. Mi mamá se asustó porque la había visto claramente entrar a su cuarto y más al gato caminar detrás de ella, pero revisó la habitación de mi hermana y el gato solo estaba acostado en la cama solo. Un año después, mi hermana y yo decidimos compartir habitación y dormimos en literas.
mi hermana abajo y yo arriba. Por lo mismo teníamos una extensión colgada en la protección de mi cama para yo conectar mi celular por la noche. Mi primera experiencia con este doble ocurrió cuando me di cuenta que mi cargador no estaba conectado. Entonces procedí a susurrarle a mi hermana si tenía mi cargador. Normalmente nos dormimos tarde y no me fijé si estaba dormida o no, porque no la veía, pero alumbrando con mi celular vi su mano subir y darme mi cargador. Simplemente lo agarré y lo conecté para seguir viendo el celular, pero Sailor, seguía escuchando cómo mi hermana seguía en el celular y cuando apagué el mío no había luz saliendo de su cama cuando hacía un segundo la escuchaba, pero como dicen, no le di importancia y me dormí. A la mañana siguiente aún tenía esa espinita y me confirmó lo peor. Le pregunté que por qué no me había contestado nada cuando le pedí mi cargador y ella se sacó mucho de onda porque se durmió en cuanto se acostó. Yo le dije que no me mintiera porque me había pasado mi cargador y que yo había visto su mano claramente, pero ella me juraba que no había sido ella y realmente me dio mucho miedo. Con los años que hemos compartido cuarto, han habido ocasiones en las que habla dormida. No se entiende mucho de lo que dice, pero hubo una época en la que era muy recurrente escucharla hablar en la madrugada. Estos meses, igual en la madrugada, le escuchaba cómo se quejaba dormida, pero la habían operado de la muela y yo lo relacionaba con eso. Pero una vez en específico mi hermana se paró, me vio despierta y me dijo, voy al baño, para cerrar la puerta del cuarto. Seguí en lo mío, pero habían pasado como unos 20 minutos y empecé a escuchar ruidos en su cama como si ella estuviera ahí. Por alguna razón supuse que había regresado del baño y no me había dado cuenta. Siguieron los ruidos, pero pensé que tal vez estaba acomodando sus cobijas por el movimiento que sentía, hasta que en un momento veo la luz del baño por debajo de la puerta. Me quedé helada. Si mi hermana estaba en el baño, ¿qué se estaba moviendo abajo de mí? Inmediatamente le mandé mensaje preguntando si aún estaba en el baño y me confirmó que aún seguía ahí. Yo estaba asustadísima, pero no me quería bajar ni asomar a ver qué era eso que se estaba moviendo abajo. Entonces empezó a escuchar un envoltorio, como el de un dulce en la cama de abajo. Yo ya estaba loca diciéndole que se regresara porque tenía mucho miedo. Salió del baño deprisa y cuando abrió la puerta, prendió la luz del cuarto, los sonidos pararon y me dijo, no hay nadie. Le conté todo lo que escuché, pero revisó su cama y no había nada. Los eventos aún no han parado. El día de ayer sonó mi alarma para despertarme, pero realmente no me paré. Tenía mucho sueño y me volví a acostar. Cuando en eso sentí cómo se movió mi hermana. Ella tiene su laptop en su cama, entonces yo con sueño no se me hizo raro escuchar de repente el sonido de un teclado, pero ese sonido particular que hace ella con sus uñas largas en las teclas. Unos minutos después la claridad me pegó y pensé, ¿por qué está usando la laptop a las 10 de la mañana? Agarré toda mi valentía y me bajé a ver. Para mi sorpresa, mi hermana todavía estaba profundamente dormida. Aparte de todos estos sucesos, a veces escucho cómo mi hermana me llama y cuando pregunto me dice que ella no fue. Hasta a veces pasan situaciones como ventanas que se cierran sin que nadie lo haya hecho, o la vemos, pero en realidad no había nadie ahí. A este punto, para no asustarnos, lo usamos como chiste, pero sí me queda la duda de por qué esta cosa solo imita a mi hermana, a pesar de nunca haber hecho nada malo en lo que cabe. Han pasado 7 años y esta cosa nada más nunca deja de aparecer. Tú, güey, en esos casos, ¿qué se hace? ¿Tu hermana será la que ocupa una limpia o será tu casa la que ocupa una limpia? ¿Qué tipo de persona es la más susceptible a que haya entidades que las quieran imitar y así? Tú, si son más conocedores, por favor déjenos un comentario. Gracias por tu relato y sigamos. Los aluxes de la Riviera Maya. Esto pasó apenas el año pasado. Estaba estudiando mi técnico en turismo en el área de hotelería y para poder terminar mi técnico debía ir a un hotel a hacer prácticas y hacer una tesina. Pero bueno, elegí un hotel ubicado en la Riviera Maya, Quintana Roo. Por motivos de privacidad no mencionaré cuál es, pero es un hotel muy lujoso e infame que es bien conocido por haber tenido algunos acuerdos con el anterior presidente, pues se construyó en un manglar desplazando muchas especies de la zona. Fui enviada al área de limpieza, así que constantemente tenía que meterme en muchísimas zonas solitarias del hotel. Un día, platicando con una mujer mayor de la limpieza, me contó que el lugar estaba infestado de aluxes y que incluso les hacían travesuras a muchos huéspedes. En la península son extremadamente creyentes de los aluxes. Soy originaria de Veracruz, así que siempre los conocí como chaneques, pero aparentemente los aluxes tienen fama de ser más agresivos. A la mujer mayor con la que platicaba le llamaremos Ana. Ana me platicaba que en cualquier lugar de manglar en la península
península debían pedir permiso a los aluxes para construir y después poner una capilla para agradecerles, cosa que la empresa dueña de este hotel obviamente no hizo. Ana me contaba que los hicieron enojar porque incluso el gerente general se negó a ponerles una capilla. Incluso platicando con camaristas y algunos recepcionistas, me contaban que el peor turno que te podía tocar era el turno de la noche. Es un hotel de 3 pisos, así que durante el día hay al menos 1 o 2 recepcionistas en cada piso, alrededor de 20 camaristas por todo el hotel y un equipo de al menos 10 chicos de mantenimiento. Sin embargo, en la noche hay un solo recepcionista, una camarista y solo un chico de mantenimiento. Me platicaban que por la noche era común que los asustaran, que les hablaran en los pasillos o que les escondieran las cosas. No me considero una persona especialmente escéptica o sensible ante las cosas paranormales, pero siempre me ha gustado escuchar este tipo de historias. Ya con este contexto te cuento qué es lo que me pasó a mí. El hotel recientemente había abierto un nuevo pasillo en donde se estaba siempre muy oscuro, no había personas y las camaristas muy rara vez iban ahí. Ese día, una de las encargadas me dio jabones y artículos de higiene en una bolsa. Me pidió ir a reabastecer a las nuevas habitaciones. Una amiga que era también practicante me recomendó que no fuera sola porque había escuchado que cosas raras pasaban en esa zona del hotel. Yo solo me reí y le dije que no se preocupara, que seguro no me pasaría nada. Ella no pareció estar convencida, pero me dejó ir, pues ella tenía que hacer otras cosas que le pidieron. Eran al menos unas 10 habitaciones las que debía reabastecer. Desde la primera habitación a la que entré, el aire se sentía muy pesado, frío y denso. Me pareció raro el frío que se sentía, pues el aire acondicionado estaba apagado y las ventanas abiertas, y ya sabrás el calor tan sofocante que se sienta en la península. Empecé a sentir el corazón pesado, pero decidí ignorarlo. Seguramente solo era una alucinación mía. Puse los artículos que me pidió la encargada y pasé a la siguiente habitación. Cabe aclarar que las luces aún no estaban completamente instaladas, así que estaba oscuro, y al entrar nos quitaban el celular, así que no tenía con qué alumbrar. En todas las habitaciones era exactamente la misma situación. Entraba con la extrañeza del frío ambiente, el corazón pesado, y sentía en la nuca como si fuese una mirada exageradamente fija. La habitación que fue el colmo fue justo la última. Entré, todo parecía normal, pero entré al baño aún a oscuras, y mientras ponía los artículos en el lavamanos, me sobresaltó un golpe muy brusco en la puerta, haciéndola abrirse un poco más de lo que ya estaba. Volteé creyendo que tal vez era mi amiga que había ido a verme y solo me estaba gastando una broma, pero al asomarme no vi nada. Las puertas de entrada son muy pesadas en ese hotel, así que se oye cada vez que alguien entra o sale, pero no se oyó tal cosa. Nuevamente creí que era mi imaginación, así que seguí con lo mío, pero entonces se volvió a escuchar otro golpe, pero esta vez como si viniera desde la cocina de la habitación. Terminé todo y decidí salir a ver. Esas habitaciones cuentan con cocina y comedor, así que creí que tal vez sí era mi amiga y que se había escondido en la cocina. Entré sigilosamente, aún sintiendo el aire exageradamente pesado. Había un silencio sepulcral que me hacía sentirme ansiosa. No vi nada, así que cometí el error de relajarme. Suspiré tranquilizándome, creyendo que me estaba sugestionando. En cuanto me acerqué al comedor para acomodar un tazón decorativo que estaba mal puesto, una de las sillas se movió bruscamente y eso bastó para asustarme. Esas mesas no usan mantel, así que se veía perfectamente si había algo o no abajo. No había nada. Me fui casi corriendo a ese lugar para buscar a la encargada. Cuando la encontré me vio pálida y me preguntó si ya me habían asustado. Entonces le conté lo que me pasó y ella se limitó a reírse. Me pidió perdón por no haberme advertido y me contó que eso le pasa casi siempre a los que van sin compañía a las zonas oscuras del hotel. Afortunadamente, esa fue mi primera y única experiencia paranormal durante mi estancia en el hotel. Hace mucho que no escuchaba sobre los aluxes, que tal vez lo estoy pronunciando mal. Una disculpa y así. Hoy antes de dormir voy a poner un video que hable sobre aluxes porque como que ya me interesó el tema, pero espero que no se me pegue ninguno y que no me muevan sillas a mí. Gracias por tu relato y sigamos. Mi propia voz me respondió. Hace aproximadamente un año, mientras hacía scroll en TikTok de madrugada, me apareció un video raro. Lo curioso era que provenía de una cuenta que sigo desde hace tiempo y que normalmente solo publica contenido de comedia, chismes y story times. El creador, un chico llamado Gerardo, siempre se ve alegre y extrovertido en sus videos. Sin embargo, en ese video era completamente diferente. Se veía nervioso, serio y de alguna forma como si estuviera en estado de shock.
Esa actitud tan fuera de la normal fue lo que llamó mi atención. En el video explicaba que para hablar con nuestro yo interior debíamos estar completamente solos y en silencio. Después teníamos que mirar por una ventana y concentrarnos únicamente en un sonido proveniente del exterior. Decidí intentarlo aunque no creía en ese tipo de cosas. Más que nada lo hice por curiosidad y porque el propio Gerardo era quien lo estaba contando. Abrí la ventana de mi cuarto y miré hacia afuera. Justo en ese momento pasó un tren por las vías que están frente a mi casa. Cerré los ojos y me concentré únicamente en el sonido de los vagones. Poco a poco la sensación fue cambiando. Era como si ya no estuviera dentro de mi habitación. Sentía que estaba de pie junto a las vías del tren. Podía percibir el aire fresco de la naturaleza que las rodea e incluso el olor metálico y oxidado del tren mientras pasaba frente a mí. No sé cuánto tiempo estuve así, pero de un momento a otro todo quedó en silencio. Fue como si me hubiera quedado completamente sordo. Cuando recuperé la conciencia de lo que estaba pasando, sentí que alguien se paraba a mi lado. No alcancé a verlo directamente, pero pude distinguir su sombra. Entonces se inclinó hacia mí y susurró. Hola, Uriel, ¿qué quieres preguntarme? Lo que más me asustó no fue que alguien me hablara y supiera mi nombre, sino que reconocí perfectamente la voz. Era mi propia voz. Por miedo no respondí. Rompí la concentración, me alejé de la ventana y la cerré de inmediato. Después de eso busqué el video para volver a verlo, pero ya no estaba. La cuenta había sido eliminada. Ay, güey. Yo no... Yo la verdad luego no entiendo la gente que hace eso o que a propósito como que quiere que se le suba el muerto y así. Mm, mm, mm. Yo estoy bien sin explorarme o explorar esas cosas raras porque siento que nomás voy a quedar más loca de lo que yo estoy. Pero bueno, gracias por tu relato y sigamos. Miedo a los relámpagos. Hace 3 años, 3 amigos, Javier, Héctor e Isaac, mi hermano Arturo y yo, Emilio, rentamos una casa frente al mar para pasar unos días de vacaciones. Era una casa bonita, aislada de todo, de esas donde por las noches solo escuchas el sonido de las olas. El dueño nos entregó las llaves y solo nos hizo una advertencia. Si llueve, no se asusten si se va la luz. Aquí pasa seguido. En la cocina hay velas por si llegan a ocupar y también hay 2 abanicos recargables por cualquier cosa. No le dimos importancia. La primera noche fue tranquila, nos divertimos mucho y todo transcurrió con normalidad, pero la segunda noche, cerca de la medianoche, comenzó a llover como pocas veces habíamos visto. El viento era tan fuerte que parecía que iba a abrir las ventanas. De pronto la luz se fue, encendimos unas velas y nos quedamos en la sala tomando cerveza y esperando a que regresara. Fue entonces cuando escuchamos un ruido en el pasillo, un golpe seco. Pensamos que alguna ventana se había abierto. Mi hermano tomó su celular para encender el flash, pero antes de encenderlo cayó un relámpago y durante ese segundo de luz la vimos. Una niña estaba parada al final del pasillo, llevaba un vestido completamente mojado y el cabello le cubría parte del rostro. Nadie habló. Creí que mi mente me estaba jugando una broma, que estaba borracho y había alucinado, pero recuerdo haber pelado los ojos del susto y sentir lo frío de mi lata de cerveza porque la apreté fuertemente. Hasta que cayó otro relámpago. La niña seguía ahí, pero la veía más cerca, mirándonos fijamente. Entonces ocurrió algo que ninguno de nosotros ha podido olvidar. La niña no caminó, no vimos que diera un solo paso, simplemente comenzó a avanzar hacia nosotros. La oscuridad volvió, pero nadie decía nada, nadie quería moverse. Esperamos el siguiente relámpago. Cuando la luz regresó por un instante, la niña estaba mucho más cerca, y fue ahí cuando vimos el detalle que nos dejó paralizados. No tenía pies. El vestido terminaba unos centímetros antes del suelo, pero no flotaba, simplemente no había nada debajo. El siguiente relámpago cayó varios segundos después, pero cuando iluminó la casa otra vez, había desaparecido. La electricidad regresó a los segundos y fue cuando Héctor gritó: «¡Chinguen a su madre, cabrones! ¿Qué vergas fue eso?». Revisamos toda la casa y no encontramos a nadie. Como se imaginan, no dormimos esa noche, pero tampoco quisimos irnos de inmediato. Nos quedaban 2 días de vacaciones y ninguno quería admitir que teníamos miedo. Intentamos buscar explicaciones. Decíamos que quizá alguien había entrado a la casa, que la oscuridad, la peda y la tormenta nos habían hecho ver algo que no estaba ahí. Incluso bromeábamos intentando quitarle importancia. Pero nadie quería hablar demasiado del tema, porque cada vez que alguien mencionaba a la niña, todos terminábamos mirando hacia el pasillo. Durante esos 2 días no ocurrió nada más. El cielo estuvo despejado, el mar tranquilo y bendito Dios no volvió a llover.
ver. Poco a poco intentamos convencernos de que había sido una experiencia extraña, pero sin explicación, aunque el miedo seguía ahí. Nos daba miedo quedarnos solos en la casa, nos daba miedo caminar por los pasillos cuando oscurecía, hasta bañarnos se volvió incómodo. Recuerdo que uno de mis amigos decía que no podía relajarse bajo la regadera porque pensaba, ¿qué pasa si se va la luz mientras estoy aquí? O peor, ¿qué pasa si empieza a llover y estoy solo? Nadie lo decía, pero todos pensábamos lo mismo. No le teníamos miedo a la oscuridad, le teníamos miedo a lo que podía parecer cuando un relámpago iluminara todo. La tarde en que regresamos a nuestra ciudad, recogimos nuestras cosas y fuimos a entregar las llaves. El dueño abrió la puerta, nos miró unos segundos y antes de que alguno dijera una palabra preguntó, ¿la vieron, verdad? Sentí un escalofrío. Yo nomás dije que sí con la cabeza. Él solo tomó las llaves y dijo, siempre aparece cuando hay tormenta. Mira, Sailor, si no me iba a pagar la sobada de tripa, ya ni me interesaba saber más detalles. Nos quedamos en silencio, pero no quisimos preguntar más. Subimos al carro y comenzamos el camino de regreso. Al principio yo dije, pinche Don, nos hubiera dicho eso desde el principio. Pero luego uno de mis amigos dijo, si nos hubiera dicho no le hubiéramos creído o simplemente no hubiéramos rentado la casa. Y tuvo sentido. Pero después de unos kilómetros el cielo comenzó a oscurecerse, la lluvia empezó a caer otra vez y una tormenta nos alcanzó en la carretera. Dentro del carro nadie decía nada, cada relámpago iluminaba el camino por un instante y cada vez que ocurría los cuatro desviábamos la mirada, ya no sabíamos hacia dónde voltear porque todos pensábamos lo mismo. ¿Y si vuelve a aparecer? ¿Si la vemos en el carro? ¿Si la vemos sobre la carretera? Pensé que ahí terminaría todo, pero estaba equivocado. Pasaron las semanas y tratamos de seguir con nuestras vidas, hasta que Javier comenzó a cambiar. Al principio decía que solo estaba nervioso, después empezó a llamarnos por las noches. Decía que se despertaba porque sentía que alguien lo observaba desde la puerta de su habitación, así que dejó de dormir con las cortinas abiertas y quitó los espejos de su cuarto. Un día me confesó algo. Creo que esa niña se vino conmigo. Intenté convencerlo de que era el miedo y el recuerdo de aquella noche, pero él estaba seguro. Decía que cuando había tormenta y un relámpago iluminaba su casa podía verla, nunca completamente, solo por un segundo, a veces detrás de una pared, a veces al final del pasillo, siempre inmóvil, esperando. La última vez que hablé con él me dijo algo que nunca olvidé. Ya no le tengo miedo a la oscuridad, le tengo miedo a los relámpagos. Y desde entonces, cuando hay tormenta, cierro todas las cortinas antes del primer relámpago porque entendí algo. Tal vez aquella niña nunca perteneció a esa casa, tal vez la casa solo era el lugar donde la vimos por primera vez, y tal vez solo estaba esperando que alguien se la llevara consigo. Tú, el... Ay, eso sí me mega espantó, aparte. O sea, que si vas... Cruz, cruz. Qué bueno que hoy sí me puse mis cruces porque este relato me mega sacó un pedo. No tengo comentarios. No voy a indagar nada. Gracias por compartir tu relato y sigamos. Mi papá sigue conmigo. Esta es la primera vez que mando algo a algún canal de terror para contar mis anécdotas relacionadas con mi papá, que ya este 2026 cumple 10 años de ya no estar entre nosotros los vivos. Son pequeñas anécdotas que me han ido pasando con el paso del tiempo, pero que todas se relacionan con una persona, mi papá. Estuve viviendo con él casi 2 años hasta que falleció de forma trágica y brusca. Fue y es mi dolor más grande, ya que teníamos una conexión inigualable. Solo teníamos que vernos a los ojos y sabíamos qué estábamos pensando, así que cuando se fue se llevó una parte de mi corazón. Él falleció en el 2016, un 28 de agosto. Días después de su fallecimiento, vino su familia de Ciudad de México para arreglar todo, porque en ese entonces estaba peleada con mi mamá por otros motivos delicados. Estábamos en la casa de mi papá viendo qué hacer con el velorio y traslado, ya que mi papá en vida me dijo que quería estar con su mamá. No se pudo cremar por la causa de muerte, pero quedó sepultado con su abuelita que amaba, así que fue la mejor opción en el momento. Las primeras cosas que noté extrañas fue que antes de irme al velorio de mi papá, los perritos que teníamos lloraban y hacían fiesta viendo hacia la sala, exactamente igual que cuando veían a mi padre llegar del trabajo.
Después, llegando a México y después de su velorio y sepultura, estábamos en la casa en la que creció, la casa de mis abuelos. Es una casa enorme y de 3 pisos. Yo me quedé en el segundo piso, donde está un cuarto enorme con 3 camas para invitados. Frente a las camas hay 2 enormes ventanas que dan a un patio donde dejaron una luz encendida. Yo me quedé en la primera cama pegada a la puerta. No voy a mentir, sí me dio miedo y me costó dormir en un lugar que tenía más de 8 años que no visitaba. Al día siguiente debíamos irnos temprano de regreso a Guadalajara, así que mi tío me iba a levantar por la mañana. No sé qué pasó, pero abrí los ojos de repente y vi a mi papá encima mío. Sus piernas estaban a mis costados y sus manos me movían bruscamente por los hombros mientras veía cómo su boca se movía, pero no escuchaba un solo ruido, ni su voz, ni el movimiento de las telas o algo. Lo más terrorífico es que tenía la misma ropa con la cual fue sepultado. Reaccioné y volví a despertar. En ese instante entró mi tío y sorprendido me dijo: «¿Estás despierta?». Confundida traté de relacionar lo que pasó con un sueño y el dolor de la pérdida. No se lo conté a nadie. Pasaron meses y me regresé a vivir con mi mamá. Tenía miedo ya que su pareja de ese entonces me acosaba. Vivíamos en un dúplex donde apenas había 2 recámaras, un baño, la sala con el comedor y una pequeña cocina y un diminuto patio. Yo dormía en un cuarto con mi hermano y mi mamá con su pareja en el cuarto de enfrente. Mi mamá fue la primera en verlo. A ella le dio parálisis del sueño y vio cómo mi papá salía del closet del pequeño cuarto, se ponía encima de ella y comenzaba a ahorcarla mientras se reía en su cara. Mi mamá despertó súper asustada y volteando a ver a todos lados. Lo más creepy fue que mi mamá dijo que sintió claro cómo las bermudas de mi papá le tallaban los muslos y efectivamente tenía súper irritada la piel y enrojecida como cuando te rascas mucho. El segundo fue la pareja de mi mamá, que estaba dormido pero sintió que alguien le tocaba un pie. Confundido se volteó y vio a mi papá sentado en la orilla de la cama mientras lo veía fijamente. Claramente nos contó cómo estaba vestido: bermudas, camisa sencilla de manga larga y gorra con lentes. Sailor. Así sepultamos a mi papá. Lleno de miedo y con la pesada mirada, solo se volteó de vuelta y se cubrió con las cobijas. Casi no pudo dormir porque sintió todo el tiempo la pesada mirada encima. El tercero fue mi hermano mayor, con el que dormía en el otro cuarto. Recuerdo perfecto lo que pasó, pero mi hermano le contó su perspectiva a mi mamá días después. Yo recuerdo tener muchos problemas para dormir, así que ya era tarde. Eran las 2 de la madrugada y mientras estaba ya más dormida que despierta, veía de reojo a mi hermano. Estaba súper entretenido en su celular. Lo ignoré y cerré mis ojos poniéndome una almohada encima por la luz del celular, pero entré como en un trance raro. Comencé a escuchar muchas voces a la vez susurrando, hasta que solo entendí con trabajo: «Tu papá está afuera». En ese trance me quité la almohada y miré a mi hermano. Me vio confundido y solo le susurré: «Mi papá está parado en la puerta». Mi hermano se quedó congelado del miedo y se quedó unos segundos así, quieto y viéndome fijamente. Con lentitud y mucho miedo, vi cómo prendió la luz de su celular y apuntó a la puerta. Yo no vi nada, pero no pasaron 2 segundos que mi hermano saltó de la cama y cerró la puerta. La azotó literalmente. Se escuchó horrible y hasta pensé que mi mamá iba a salir enojada, pero nada. Todo quedó en silencio. Mi hermano con cara de espanto regresó a la cama y solo me volteó tapándome con la cobija mientras me decía: «No había nada, tú duerme». A los días, y olvidando por completo lo que pasó, mi mamá me preguntó qué pasó. Estábamos solas ese día por la tarde haciendo la comida. «Que tu papá espantó a tu hermano». La miré confundida y dije: «¿Qué? ¿Cómo?». Y ella me cuenta el punto de vista de él. Después de decirle que mi papá estaba afuera, mi hermano apuntó hacia la puerta con su celular y dijo que vio claramente a mi papá parado justamente afuera del cuarto. Es cuando él corre y cierra la puerta súper asustado y con el corazón en la garganta. Me acomoda para dormir y él se acomoda también, apagando el celular y tapando todo su cuerpo con las cobijas, asustado y temblando. Pero lo que jamás esperó es que, a pesar de tener las cobijas encima, mi papá después le chiflaría en su oído, aquel chiflido característico de él. Mi hermano apenas pudo dormir esa noche. Esas son las anécdotas más fuertes y de gente que confirmó ver a mi papá, así que comienzo a creer lo que dice la gente. Cuando alguien muere y se queda con la preocupación de sus familiares, le dan la opción de irse o quedarse a cuidarlos. Así que mi papá escogió quedarse conmigo sin dudar, y a pesar de que es algo terrorífico, me reconfortó en su momento. ¿Tú y no crees que tenga que ver algo con que dices que no lo enterraron con su mamá, aunque él quería eso, y que lo enterraron con su abuela? ¿O acaso entendí eso mal? Pues quién sabe, no sé si entendí mal esa parte, pero pues
Igual siento que no estaría mal una rezadita por tu padre para que se pueda ir en paz, ¿no? Gracias por tu relato y sigamos. El rostro en la ventana. Toda esta historia se desarrolla en Canarias, una región de España donde prácticamente abundan los días soleados y apenas llueve, un clima subtropical típico de la zona ya que somos un archipiélago muy cercano a Marruecos. Todo tiene lugar en mi pequeño pueblo, el cual destaca por su tranquilidad, debido a que la mayoría de los habitantes son de la tercera edad y casi todos son familia a diferencia de la mía. Durante los 60, mis abuelos paternos tuvieron que emigrar a otra isla del archipiélago para asentarse en el pueblo que te menciono. A pesar de la dictadura vivida en esa época, consiguieron llegar a construir lo que se convertiría hoy en mi hogar. Mi casa se podría considerar un dúplex, es decir, dos casas independientes, por lo que al entrar hay unas escaleras que llevan a mi casa y un pasillo justo al lado que conecta con la casa de abajo. Esta última es la más antigua, reflejado perfectamente en la estructura y muebles de madera empotrados que llevan decorando el lugar por más de 45 años. Es como retroceder en el tiempo, ya que prácticamente la casa no ha sido tocada por disputas familiares relacionadas con la herencia. La planta de arriba es la más reciente y construida tras quedar mi madre embarazada de mí. La cuestión es que en la parte de abajo vivía una de mis tías, quien por un sarampión maltratado contrajo una enfermedad neurovegetativa que la dejó prácticamente inválida. Ella será importante en esta historia. Para situarte en el momento de los hechos, yo tendría unos 14 o 15 años, por lo que estaba empezando la etapa del instituto. Por esa época tenía la costumbre de cada vez que cenaba, solía caminar por el pasillo mencionado mientras cantaba alguna canción para hacer el ejercicio más ameno. Esta situación sería algo muy repetido y que molestaría a mi tía, la cual por esas horas solo intentaba dormir. En el otoño del 2019 ella fallecería. Fue una muerte algo trágica debido a complicaciones de su enfermedad, pero a su vez esperada por todos mis familiares paternos. Por fortuna, pude estar con ella unos días antes, ya que fallecería una semana después de haber celebrado su cumpleaños. Cabe mencionar que mi tía era una persona algo difícil de llevar y peleaba mucho con mis otras tías, por lo que antes de su cumpleaños había tenido un problema con sus hermanas, y éstas se negaron a llevarla de paseo por el centro comercial antes de su cumple. Esto conllevaría a que mi madre, algo triste por esa situación, la llevara conmigo de compras, siendo esta la última despedida que tuvimos. Tras su muerte, las semanas fueron pasando y el luto se me pasó algo rápido. Un día cometí lo que creo que fue la imprudencia de volver a cantar por el pasillo como de costumbre. Tras un rato cantando, algo hizo que me despertara la curiosidad y abriera parcialmente la puerta de la casa de mi tía, algo por lo cual terminaría por arrepentirme. Al tratar de hacer el intento de cerrar dicha puerta, algo con demasiada fuerza comenzaría a forcejear para abrirla. Esta cosa reflejaría su rostro calavérico y blanco en la puerta de vidrio, el cual se alcanzaba a ver algo distorsionado. De la impresión que tuve no pude ni formular ninguna palabra, ningún grito, pero sí que me armé de valor para conseguir cerrar la dichosa puerta. Tras lograr mi cometido, corrí escaleras arriba. Para mi sorpresa, mis padres se encontraban en su cuarto viendo la televisión y tras verme desesperado por intentar explicarles lo ocurrido, pararon de ver su programa. Les expliqué con todos los detalles posibles lo que sucedió, pero para mi desgracia, decidieron hacer oídos sordos y concluyeron que lo ocurrido era producto de mi imaginación. Esto es algo que con el tiempo me dio resentimiento, ya que no era la primera vez que cosas paranormales pasaban en la casa. Mi madre llegó a confesarme que durante su embarazo y mientras se construía la parte de arriba, tuvo que vivir en la planta baja con mi tía. En ese tiempo, mi padre trabajaba como seguridad de un hotel durante toda la noche hasta la madrugada, quedando completamente sola. Una noche de esas noches de trabajo, se despertó y quedó completamente paralizada en la cama, cuando de pronto sintió como algo pesado lentamente se acostaba a su lado y sintió como el colchón se hundía a pesar de no haber absolutamente nadie. Hoy en día, debido a problemas de salud de mi padre, tuvimos que adaptar la parte baja para que él pudiera instalarse temporalmente. Eso supuso tirar muchas cosas, como ropa y objetos sin valor que mis otras tías no querían desechar. Esto las enfadó aún más, aumentando la brecha que ya existía entre ellas y mi núcleo familiar. Como sea, aunque no me lleve muy bien actualmente con esa parte de la familia, creo que hicimos lo correcto ya que nos libramos de la pesadez energética que habitaba la casa. Me gustaría saber qué opinas. ¿Crees que ese susto fue un aviso de mi tía para que respetara el luto y poder descansar en paz? ¿O a lo mejor algún espíritu familiar? ¿O tal vez algo más oscuro? Pues, yo sí opinaría que tal vez es tu tía, que tal vez era tu tía que si en vida le molestaba eso,
pues en muerte también le iba a dar hueva que estuvieras ahí de que cantando, chiflando, no me acuerdo qué dijiste, qué es lo que hacías, pero que fuera como una cara calavérica y así. Cruz, cruz, ya no sabría qué decirte. Gracias por tu relato y sigamos. Las energías son reales. Tiene inicio alrededor de más o menos 1 año y medio. Yo era foránea y comenzaba mi relación con mi hasta la fecha novio. Por una cosa o por otra, a mi misma universidad volvió a entrar quien fue mi expareja, la cual tenía una especie de obsesión conmigo y con la relación que tuvimos. No quiero indagar mucho, solo diré que ella empezó a acosarme de manera preocupante y la tuve que bloquear de prácticamente todo. Se hacían nuevas cuentas o a la par tenía nuevos números. Decía de vernos con chantajes a los cuales nunca caí por miedo. Creí que para este punto todo había quedado en el pasado, hasta que un día mientras llegaba con mi novio a mi departamento, el cual cabe recalcar que estaba en una privada, la vi bajando las escaleras y saliendo de ahí, como si hubiera estado en mi casa. Yo me desconcerté porque no había duda de que ella estaba ahí por mí, pero por recomendación de mi novio, el ignorarla era lo mejor. A partir de eso, comencé a experimentar cosas que en mis 20 años de vida jamás había sentido. Me daban parálisis del sueño, dejé de tener hambre, no dormía, y si lo hacía sentía que no descansaba. Me veía acabada, con ojeras enormes, me veía enferma y me sentía de esa forma. Yo pensé que era por mi nuevo trabajo que simultáneamente llevaba con la universidad, hasta que por preocupación de mi novio, me llevó con una persona que su familia conocía para que me hiciera una limpia. Me dio especificaciones de 3 mujeres que me estaban mandando malas vibras, y entre esas dos sonaron mi ex y una amiga suya que me odiaba. Yo creí que ahí terminaría, mejoré, pero comenzó algo nuevo. Algo que he de confesar es que debido a mi cumpleaños, el año pasado mi hermana me regaló un libro sobre RDLN, el cual es un podcast sobre personas que mandan sus relatos, etc. He de decir que tiene una vibra pesada, o por lo menos era lo que yo sentía. No le tomé mucha importancia, hasta que un día en recomendados me salió un episodio. De ahí comenzó una racha donde veía todos sus videos, los que ya tenían tiempo y los nuevos. También comencé a retener información, metiéndome más y más en ese mundo. De ahí las cosas volvieron a ponerse inexplicables, pero ahora los hechos ya eran visibles. Una de estas fue cuando en la escuela en la que trabajaba despachando la tiendita tenía que rellenar el refri cada mañana. Mientras hacía eso, escuché claramente que alguien a mi lado me habló. Fue un silbido algo corto justo en mi oreja. Recuerdo que sentí el aire y la presencia de quien lo hizo. En ese momento pensé que fue uno de los chicos que venía a comprar. Me hice para atrás rápido según yo para darle espacio de que escogiera lo que tomaría del refri. Fue ahí donde me di cuenta que estaba completamente sola. Me quedé desconcertada, pero no quise darle oportunidad de asustarme. En otra ocasión de las que regresaba a mi casa de vacaciones, recuerdo sentir una presencia en el ambiente que me hizo despertar de madrugada. No le presté mucha atención e intenté dormir de nuevo, pero el sonido claro de un burro rebuznando en plena calle me hizo ponerme alerta y despertar bien. Sailor, el lugar en donde vivo, aunque en proporciones se podría decir que es un ranchito, no tiene las características de uno. En todos mis años de vida jamás había visto a alguien que aún conservara un burrito, mucho menos por la zona en la que vivo, donde es muy difícil que alguien tenga tanto terreno como para tenerlo ahí. Es prácticamente imposible que hubiera o que haya uno en todo el rancho, por lo que escucharlo tan claro me tomó por sorpresa, más porque no sé si lo sepas, el que escuches uno, siendo el caso parecido al mío, simboliza la presencia de energías negativas. La siguiente fue mucho después. Me encontraba pintando las paredes de mi casa con mi hermana, escuchando el podcast antes dicho. En un momento mientras estábamos pintando, específicamente el cuarto de mi hermana, se relató una historia que recuerdo trataba sobre alguien que escuchó que le tocaban la puerta de su casa, que él abrió permitiendo la entrada de espíritus malos. Yo solté el comentario de que eso no se debería hacer y que las personas que no sabían eran tontas porque dejaban entrar el mal a su casa. Mi hermana me respondió que no sabía y ahí quedó. En cierto momento salió al patio en búsqueda de un recogedor, dejando la puerta del cuarto cerrada, porque yo estaba pintando la pared de ese pedazo y la puerta me estorbaba. Mientras le daba la espalda para tomar más pintura, escuché que tocaban la puerta 3 veces de manera fuerte y seca. Yo me saqué de onda pensando que era mi hermana, pero inmediatamente recordé lo que dije antes, y una sensación muy rara me recorrió, porque lo tomé como un aviso o como una confrontación a que me estaba metiendo con cosas que no entendía. Después de 10 minutos mi hermana volvió y algo en mí sabía que no fue ella. Cabe aclarar que ese día solo estábamos ella y yo a solas.
Por un tiempo dejé de ver y consumir el podcast porque tomé eso como un aviso y las cosas mejoraron un poco. Solo a veces me despertaba con mi propia voz o pensamiento de alguien pidiéndome entrar y justo cuando estaba por confirmar, mi subconsciente me traía de vuelta. Esto lo viví sola, es por eso que trataba de darle otro sentido, pero hubo dos situaciones que viví con mi novio que hasta ahora siento que han sido lo más fuerte. La primera y más fuerte fue la noche después de que me hicieran la limpia. La persona nos avisó que si esa noche sentíamos una presencia en mi depa, no nos asustáramos, porque sería ella limpiando energéticamente. Para mí fue la primera noche que pude dormir profundamente y descansar, pero mi novio fue quien tuvo sensaciones extrañas. Te lo contaré en primera persona desde su versión para que entiendas mejor. En un momento, mientras estaba entre dormido y despierto, podía percibir la energía de mi novia acostada al lado de mí. Era una especie de sentir su calor, pero con cierto color y forma. En cierto momento sentí otra. Esta era imponente. Deambulaba por el cuarto, se acercaba a mi lado de la cama y me observaba. Después se ponía a los pies de mi novia como si quisiera que la sintiera. Hizo eso varias veces. Después caminó por todo el cuarto y por el baño. Sabía que estaba dormido, pero la sentía en el mundo real. En cierto momento dejé de sentir esa presencia y sentí otra que salía del cuerpo de mi novia, pero no la suya. Esta era ajena. Caminó un poco y después salió por la puerta. Yo sentí mucho miedo porque no había sentido jamás algo parecido. Aquí acaba lo que vivió mi novio. La segunda fue mucho tiempo después. En este año yo retomé el escuchar ese podcast de manera menos frecuente, pero sí como pasatiempo. Esto no duró ni un mes, ya que justamente mientras estábamos preparándonos para dormir, en el depa en que mi novio y yo rentábamos mientras hacíamos nuestras prácticas profesionales, platicábamos de lo que haríamos al día siguiente, cosas normales de la cotidianidad. Cuando el sensor de la luz del baño se activó prendiéndola, como teníamos la puerta abierta entró toda la luz. Ambos nos volteamos a ver sorprendidos. Yo asustada le dije que la apagara. También por los nervios le reclamé por dejarla prendida, a lo que me contestó que yo misma había visto cuando la apagó y que ambos vimos que se prendió. La apagó y regresó conmigo continuando con la conversación para distraernos, hasta que se prendió por una segunda vez y fue cuando decidimos que mejor era hora de dormir. Hasta el momento han sido las cosas que me han pasado, después de varios años sin presenciar nada. Ahora quisiera preguntarte a ti y a tu público si es que realmente lo que viví fue algo que se podría catalogar como paranormal. Tú, pues, quién sabe, tal vez sí, tal vez no, pero yo voto que sí, por lo que mencionaste de tu exnovia, que luego estaba de que toda loca, y no es por estereotipar, pero luego las lesbianas sí se ponen bien desquiciadas, amigas. Entonces, siento que no te vendría nada mal una limpia, amiga. Gracias por tu relato y sigamos. Hoy vengo a contarte la historia más rara que hemos tenido desde que empezamos a tener problemas con las hermanas de mi papá. La verdad es que mi mamá y yo nunca tuvimos una relación muy amable con mi familia paterna, porque mi papá era una persona muy apegada a ellos, pero cuando se casó con mi mamá y nací yo, entre comillas, se lo robamos. Entre todo eso, tuvimos varios enfrentamientos solo de palabras entre mis tías y yo desde los 12 años aprox. Cuando empezó el encierro, hubieron muchos cambios porque a varias personas les dio COVID y llegaron a ponerse mal. Entre esas personas estaba yo. Lo extraño fue que a mí no me dio COVID, sino que empecé con crisis extrañas. Me daban déjà vu seguidos, veía siluetas y formas sin sentido. Empecé a escuchar palabras o frases de gente que no conocía. Soñaba con escenas específicas de malas experiencias con la familia de mi papá. Mi mamá me dio el avión cuando empecé a comentarle la cuestión, hasta que tuve la primera convulsión de muchas. Después de eso, fuimos a varios especialistas particulares y me dijeron que no era un caso fácil. Una de las doctoras me dijo que utilizara el seguro social para entrar a un hospital en específico y tener un mejor tratamiento. Seguíamos en pandemia y estuve entre estudios, tratamientos, crisis, hospitalizaciones y emergencias. Hubo un momento en el que estaba tan desesperada que le conté todo esto a mi tía, una hermana de mi mamá que le es muy fiel a la Santa Muerte. Ella decidió llevarme con unos brujos muy cercanos y cuando me vieron, su cara de susto estuvo impactante. Los dos me dijeron que me debían hacer una limpia profunda porque yo traía encima un montón de malas vibras y deseos feos hacia mí. Total que me hicieron la limpia porque ya era más nuestra desesperación que nada. El chico de la limpia se vomitó cuando empezó con el servicio y así. También las plantas medicinales que me habían pedido se empezaron a marchitar. La veladora que estaba prendida se apagó sin soltar humo y la cabeza me empezó a doler de una manera horrible
horrible. Una semana después de esto, una de las hermanas de mi papá se puso sumamente mal de COVID. Me pareció mucha coincidencia, ya que mi tía dijo que todos los malos deseos hacia mí se regresarían a la persona que había hecho el trabajo. Chance y ellas fueron las que despertaron mi epilepsia, o chance y no, pero el trabajo que me hicieron parecía complejo y específico. Ahora llevo 2 cirugías por la misma epilepsia, pero cada día me siento mejor por cuestiones médicas, pero también por otras que son de brujería. Mi tía me regala una pulsera trabajada cada que otra se rompe. Según explicaciones, estas pulseras son las que evitan que me ponga mal de nuevo y regresan los malos deseos. Ahorita la señora de la que más sospechamos lleva años muy mala de diabetes y hace poco fui diagnosticada con hipertensión. Como historia extra, quiero platicarte algo muy extraño que me pasó después de la segunda cirugía. Me comentan mis papás que estuve en la zona de cuidados intensivos, por lo mismo de ser una cirugía complicada que necesita de un descanso prolongado para no tener complicaciones. Cuando me pasaron a piso, me platicaron toda la historia, los resultados que llevaban y lo que se esperaba a futuro. En el rato que hubo cambio de guardia entre mis papás, llegó un enfermero, de una edad madura, sumamente guapo, a platicar conmigo. 5 minutos antes de que llegara mi papá, me dijo que debía pasar a checar a los demás pacientes antes de retirarse porque su turno había terminado. Según a lo que recuerdo, yo estaba despierta porque comí e incluso tenía la bata sucia con una manchita roja porque se me cayó un pedazo de gelatina de fresa. Lo que comenta mi papá es que cuando él llegó, yo estaba dormida con una sonrisa muy inocente y desperté para platicar con él. La noche pasó y a la mañana siguiente pregunté por el enfermero. La enfermera que me atendió sonrió y dijo: «Qué bien que te visitó el enfermero Angelito. Él era el jefe de enfermeros de este piso y falleció hace 4 años por COVID. Seguido suele visitar pacientes y les hace amena la noche con una plática antes de irse». Tú, amiga, pues sí pasaste por cosas terroríficas, pero me encantó que termináramos esto con una aparición que estuvo de que Diva Boots, que no fue una aparición mala y así. Y así es, amigas. Este fue el último relato, esta fue la última historia ultratumbísima de la velada de hoy. Espero haberles sacado más de un espanto. Espero haberlos entretenido, o si usan este tipo de videos para dormir, espero que ya estén en el cuarto sueño. O bueno, no sé cuántos sueños se supone que son y así. Pero bueno, amigas, me despido. Muy buenas noches. Denle like, suscríbanse, compartan historias de ultratumbísima y nos veremos pronto en un nuevo video. Les mando bendiciones y asegúrense de cerrar bien sus closets antes de dormir, y si escuchan algún toquido viniendo de ellos, no se vayan a investigar qué es. Tun. Vaya mías, buenas noches.